Líneas ley, fuente de misticismo o verdad. Algunos podrían llamar pseudociencia a las líneas luminosas, pero la idea de estas vías antiguas ha persistido. Al conectar sitios, monumentos y estructuras antiguos, las líneas ley pueden ser invisibles a simple vista. Pero conectan algunos de los lugares más importantes, como embarcaciones en todo el mundo. Investigada tanto por eruditos como por grupos esotéricos, la existencia de líneas ley ha sido muy cuestionada. En este vídeo, exploraremos los elementos científicos y fantásticos de las líneas ley y veremos exactamente cómo estas conexiones hipotéticas podrían moldear nuestra comprensión del mundo que nos rodea. ¿Qué son las líneas ley? Si bien se debate la legitimidad de las líneas ley, quienes creen las describen como líneas rectas que conectan sitios importantes, como monumentos y estructuras antiguas. Ejemplos de estos sitios importantes son los menhires y las pirámides de Egipto. Los creyentes en las líneas ley explican que las civilizaciones antiguas construyeron estos puntos de referencia para que pudieran conectarse fácilmente mediante líneas ley rectas. Más tarde, cuando la idea de las líneas ley se hizo popular entre los círculos esotéricos, se desarrolló la teoría de que estas líneas ley se utilizaban como vías de energía. Con el tiempo, se han sugerido diferentes tipos de conspiraciones para explicar las líneas ley, pero en esencia, las líneas ley son simplemente la conexión lineal entre diferentes sitios. La historia de las líneas ley. Líneas ley, latitud y longitud, caminos del deseo y caminos del dragón. La idea de utilizar líneas rectas para navegar por el mundo no es nada nuevo y definitivamente no se limita a las líneas ley. Uno de los ejemplos más obvios es el de la latitud y la longitud, las líneas utilizadas para medir distancias en la Tierra. Otro sistema de líneas similar que ocurre orgánicamente es el de los caminos del deseo. Un camino del deseo es un camino creado por la erosión del tráfico peatonal, ya sea de naturaleza humana o animal, que aparece cuando un camino se usa con frecuencia. Los caminos del deseo suelen representar el camino más fácil de un lugar a otro, incluso más allá de las carreteras y aceras pavimentadas. Entonces, ¿qué tienen que ver las líneas ley con estas medidas científicas y caminos del deseo? Las líneas ley se encuentran en algún punto intermedio de los dos ejemplos anteriores. Los creyentes en las líneas ley las consideran caminos o conexiones legítimas que ayudan a navegar por el mundo. Otros creyentes más esotéricos sienten que las líneas ley son algo de naturaleza mística. Dado que las líneas ley son rectas y conectan puntos de referencia, es fácil ver por qué algunos caminos de deseo pueden caer en lugares similares a las líneas ley propuestas. Un último ejemplo de línea protoley es el de los senderos del dragón, o pulmonar ma como se los llamaba originalmente. Este antiguo concepto chino trazó caminos de energía desde una fuente central, o el corazón del dragón. Estos caminos de energía, como líneas ley, eran rectos y se construyeron marcadores de piedra y monumentos para indicar dónde se encontraban. Primeras menciones de líneas ley. Antes de que las líneas ley tuvieran su nombre, se sugirió la idea de conectar sitios sagrados y de importancia histórica. En 1846, el reverendo Edward Duke escribió que creía que estos sitios fueron construidos intencionalmente en caminos conectados linealmente. Más tarde se investigó en Alemania la hipotética conexión lineal de estos hitos y monumentos. En 1909, el arqueólogo alemán Wilhelm Teut continuó estudiando estas posibles conexiones y propuso que los sitios podrían haber sido construidos en lugares específicos para uso astronómico o religioso. Alfred Watkins, la antigua vía recta y el renacimiento de la línea ley. Las líneas ley ganaron un nombre y una verdadera atención pública cuando fueron propuestas en la obra de Alfred Watkins de 1925, The Old Strat Track. Las leyes, como las llamó Watkins, fueron notadas por primera vez por el autor mientras conducía por la campiña británica. Pudo identificar visualmente que las características tendían a alinearse en línea recta entre sí. Watkins era un hombre de negocios, pero también tenía interés en la arqueología. Propuso que estas líneas rectas se habrían utilizado como rutas comerciales. Esto explicaría la falta de cartografía y cartografía en la antigüedad. Acuñó el término líneas ley en referencia a la palabra inglesa antigua la, que significa claro o prado. Como ocurre con cualquier nueva afirmación arqueológica de esa magnitud, hubo un gran rechazo por parte de otros historiadores y arqueólogos contra la teoría de las líneas ley de Watkins.
Además de la evidencia visual, había poco más que demostrara la existencia de estas antiguas rutas. Por otro lado, había fanáticos de la idea de la línea Ley y fueron vehementes en su aprobación. El misticismo de las líneas Ley. Había un atractivo innegable en la idea de líneas limpias y rectas que conectaran monumentos importantes, especialmente aquellos relacionados con religiones antiguas como Stonehenge. La popularidad de las líneas Ley experimentó un resurgimiento con el movimiento New Age en la segunda mitad del siglo XX. La idea fue adoptada para explicar las líneas Ley como caminos para la energía espiritual. Todo, desde la curación mística hasta los ovnis, estuvo conectado a líneas Ley desde la década de 1960 hasta principios de siglo. Se publicaron una gran cantidad de libros sobre el tema, y todo tipo de pseudocientíficos, como geomantes y zahoríes, afirmaron ser capaces de rastrear y conectarse con estas líneas Ley. A pesar de este nuevo interés generalizado en la teoría de las líneas Ley de Alfred Watkins, los científicos reales prestaron poca atención al tema. Incluso desde el principio, las líneas Ley generaron un intenso escepticismo, y la nueva adición de misticismo a la mezcla hizo que las líneas fueran una teoría aún más marginal. La ciencia de las líneas Ley. En los tiempos modernos, las líneas Ley yacían firmemente en el ámbito de la pseudociencia. A pesar de que la disposición de los puntos de referencia y las características naturales parece lineal en algunos casos, los científicos argumentan que estas ubicaciones son pura coincidencia. Para que las líneas Ley propuestas fueran posibles, habría sido necesario talar los bosques. Esto habría sido sumamente difícil para los pueblos antiguos. Además de la imposibilidad del uso de líneas Ley, Gran Bretaña es un punto caliente para sitios de importancia histórica. Esto hace que la posibilidad de que una línea recta vaya de uno a otro sea mayor que la media. Los científicos y arqueólogos lo demostraron haciendo mapas de líneas Ley, con todo, desde cabinas telefónicas hasta pizzerías. Esto mostró a la comunidad científica y al público con qué facilidad se pueden explicar las líneas Ley. Aunque la idea de las líneas Ley se ha disipado firmemente, todavía hay un gran interés en ellas, especialmente en los medios de fantasía. Esta fascinación constante demuestra que, incluso si las líneas Ley no existen, todavía hay algo de magia en la idea de ellas.